Mi esposa me preparó un té que olfateaba raro. «Te hice algo especial, cariño», dijo. Yo respondí, «Eres increíble». Y silenciosamente cambié la taza con la de mi cuñada, quien siempre hablaba mal de mí. Me llamo Vincent. Tengo 34 años y dirijo un pequeño laboratorio de análisis químicos en Spokane, Washington. La taza que mi esposa, Sofía, me entregó aquella mañana de domingo olía mal. No mal como café quemado, mal como químico. Llevábamos 8 años casados. Nos conocimos cuando ella terminaba la carrera de enfermería y yo comenzaba mi negocio. En aquellos días me traía sopa cuando me quedaba hasta tarde calibrando equipos. Se reía de mis malos chistes sobre niveles de pH. Me hacía sentir como el hombre más inteligente del mundo, incluso cuando su familia dejaba claro que no me aprobaba. Su hermana, Vanessa, llevaba 3 días de visita. 3 días de comentarios sarcásticos sobre mi proyecto científico y cómo Sofía podría haber elegido a alguien mejor. 3 días viendo a Sofía sentir como si estuviera de acuerdo. 3 días de morderme la lengua mientras Vanessa trataba nuestra casa como su escenario para presumir superioridad. La noche anterior, Sofía y yo discutimos. Nada explosivo. Solo esa clase de pelea silenciosa que ocurre cuando una persona deja de defender a su pareja y la otra deja de esperarlo. Me acusó de ser demasiado sensible con las bromas de Vanessa. Yo le dije que estaba cansado de ser el chiste en mi propia casa. Nos fuimos a dormir sin decir buenas noches. Y ahora, a las 8 de la mañana, estaba en la cocina sosteniendo una taza humeante con ambas manos, como si me ofreciera algo sagrado. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado disculpante. De esas sonrisas que quieren arreglar las cosas sin cambiar nada. «Una infusión especial», dijo. «Te va a ayudar a relajarte». Tomé la taza. El líquido era de un ámbar oscuro, casi marrón. El vapor traía un olor que me revolvió el estómago. Hierbas amargas, sí, pero también algo medicinal. Algo que me recordaba a los solventes industriales que usaba para limpiar el equipo del laboratorio. Sofía observaba mi rostro con demasiado cuidado. «Huele fuerte», dije. «Fuerte». «Bueno», respondió. Desde la sala podía oír a Vanessa hablando por teléfono, probablemente con nuestra suegra, quejándose de las toallas del cuarto de huéspedes o de cómo cargué mal el lavavajillas. Usaba ese tono que adoptaba cuando quería que todos supieran que estaba sufriendo por mi culpa. Llevé la taza a mis labios y me detuve. Vi algo en la expresión de Sofía, una chispa de anticipación, tal vez, o curiosidad por ver qué pasaría. «Eres increíble», le dije, y le besé la mejilla. Pero no bebí el té. Construí mi laboratorio desde cero. 5 años estudiando química en un community college, mientras trabajaba en construcción. Luego 3 años ahorrando hasta poder alquilar un pequeño local en la zona industrial. Compré el equipo poco a poco, en subastas de bancarrotas. Noches enteras aprendiendo a usar espectrómetros y cromatógrafos, viendo YouTube y leyendo libros prestados. Al principio, hacía análisis de suelo para contratistas locales. Luego empecé a analizar agua para el municipio, productos para pequeñas fábricas, incluso ayudé a la policía con evidencia. Nada glamuroso, pero trabajo honesto que exige precisión y paciencia. Sofía solía presumir de mi trabajo. Les contaba a sus compañeras enfermeras sobre cómo detecté una contaminación bacteriana que evitó una demanda a una guardería, o cómo ayudé a un granjero a demostrar que su pozo estaba contaminado por una fábrica río arriba. Me llamaba mi esposo el científico, con verdadero orgullo. Pero ese orgullo había comenzado a desvanecerse desde hacía 2 años, cuando Vanessa volvió a Washington tras su divorcio y empezó a pasar cada festividad, cada cumpleaños, cada fin de semana aleatorio en nuestra casa. Vanessa trabajaba en ventas farmacéuticas, conducía un BMW rentado, vestía ropa de diseñador y hablaba sobre la ciencia real que se hacía en grandes corporaciones. Hacía que mi laboratorio pareciera un pasatiempo. Al principio, Sofía me defendía. Le recordaba a Vanessa que había construido algo desde cero, que mis clientes confiaban en mí, que la independencia tenía valor. Pero esas defensas fueron debilitándose. Luego se convirtieron en risas. Y después, en silencio. Hace 3 meses, Sofía me sugirió cambiar de rumbo profesional, buscar empleo en un gran laboratorio en Seattle, mejores beneficios, más estabilidad, más respeto de su familia. Le dije que lo pensaría, y lo hice. Pensé en mi abuelo, que trabajó 40 años en la fábrica de otro y murió 6 meses después de jubilarse. Pensé en los agricultores y funcionarios que me llamaban directamente porque confiaban en mi independencia.
Pensé en la satisfacción de resolver problemas con mis propias manos. Y también pensé en cómo me miraba Sofía cuando Vanessa estaba cerca, como si le diera vergüenza, como si deseara estar con otro. La mañana anterior, antes de la discusión, escuché una llamada entre Sofía y Vanessa. Hablaban de mi terquedad por no cerrar el laboratorio. Sofía dijo que tal vez necesitaba algo para ver las cosas con más claridad. Vanessa rió y dijo que sabía exactamente a qué se refería. En su momento pensé que hablaban de terapia de pareja. Ahora, con ese té extraño en las manos, pensé que tal vez no era eso. Vanessa entró en la cocina con el teléfono en mano, con su típica cara de fastidio. Se quejaba de que la cafetera no espumaba bien la leche. Dejó el móvil sobre el mostrador y tomó la taza junto a la mía. Al fin, algo que huele decente en esta casa, dijo. Vi cómo Sofía palidecía. «Vanessa, espera», exclamó. Pero Vanessa ya había dado un sorbo largo. Hizo una mueca, luego se encogió de hombros y volvió a beber. «Tiene un sabor raro, pero lo que necesito es cafeína». Sofía me miró. Yo la miré. Ninguno hizo nada por detener a Vanessa mientras se tomaba media taza. «Vincent», dijo Sofía con cuidado, «deberías tomar la tuya antes de que se enfríe». Tomé mi taza, la que Vanessa no había tocado, y que olía como un té normal de manzanilla con miel. «¿Esta?», pregunté. «No», dijo Sofía, y se detuvo. Entonces lo entendí. 2 tazas, 2 contenidos diferentes, una para mí, una que se suponía que era para mí, pero ya no lo era. «Creo que voy a esperar», dije, «que se enfríe un poco». Vanessa terminó su té y volvió a su llamada. Sofía se puso a lavar platos que ya estaban limpios. Yo me senté en la mesa y observé. 1 hora después, Vanessa empezó a quejarse de calambres estomacales. Al principio leves, luego más fuertes. Acusó a Sofía de usar leche vencida. Sofía sugirió que tal vez era por la cena pesada del día anterior. Ambas parecían confundidas sobre qué podría estar causando el malestar. Me ofrecía llevar a Vanessa al centro de urgencias. Sofía dijo que no era necesario, que probablemente era una simple gripe estomacal. Pero al mediodía, Vanessa ya vomitaba y tenía una diarrea severa. Estaba pálida, temblorosa, y exigía que alguien llamara a un médico. Sofía caminaba por la casa con las manos en la cabeza, diciendo que no entendía qué pasaba. Yo sí lo entendía. Mientras Sofía ayudaba a Vanessa a ir al baño por 4ª vez, vacié cuidadosamente el contenido restante de mi taza en un vial de muestra. Luego lavé bien la taza y la puse en el lavavajillas. Por la tarde, Vanessa estaba estable pero exhausta. Ya no vomitaba, pero seguía débil. Sofía insistió en llevarla al hospital. Los médicos hicieron pruebas y no encontraron nada grave. Dijeron que podía ser intoxicación alimentaria o un virus de 24 horas. Vanessa pasó la noche en la habitación de huéspedes, bebiendo agua a sorbos. Sofía durmió en el sofá, por si Vanessa necesitaba algo. Yo dormí solo en nuestra cama, pensando en el vial dentro de mi maletín. El lunes llevé la muestra al laboratorio. Los resultados llegaron el martes por la tarde. La espectrometría de masas no miente. El té contenía manzanilla, miel y extractos concentrados de Cassia angustifolia, CEN, una planta laxante que en dosis altas causa diarrea severa, deshidratación y malestar agudo. Alguien había preparado deliberadamente un té para provocar enfermedad violenta. Esa persona era mi esposa. Me quedé en la oficina mirando el informe impreso, intentando entender por qué Sofía querría envenenarme. ¿Teníamos problemas? Sí. ¿Estaba frustrada con mi carrera? Claro. ¿Su familia me despreciaba? También. Pero... ¿esto? ¿Y si no se trataba de hacerme cambiar de opinión? ¿Y si se trataba de algo mucho peor? Volví a casa temprano ese día. Sofía estaba en la cocina preparando la cena, como si nada hubiera pasado. Vanessa ya se sentía lo bastante bien como para comer, sentada a la mesa contando su trauma por altavoz. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Sofía. «Bien», respondió. «Preocupada por Vanessa, obviamente, pero bien». «¿Cómo se supone que debería sentirme?», pregunté. Sofía se quedó congelada, la cuchara de madera a medio camino de su boca, a punto de probar la comida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si yo hubiera tomado ese té en lugar de Vanessa, ¿cómo me estaría sintiendo ahora?». La cuchara cayó contra la olla con un ruido metálico. Sofía se giró para mirarme, y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. No era culpa,
No era miedo, era cálculo. No sé de qué estás hablando, dijo. Hoja de Zen, respondí en voz baja. Extracto concentrado, suficiente para causar síntomas graves durante 6 a 8 horas, suficiente como para requerir atención médica. Su rostro se volvió completamente inexpresivo. No tengo idea de qué es eso. Es lo que había en mi té. El té que preparaste específicamente para mí. El té que Vanessa tomó por error. Estás siendo paranoico. Estoy siendo científico. Analicé la muestra. Tengo los resultados. Sofía cruzó los brazos. ¿Qué muestra analizaste? El té que no bebí. El té que tú me viste no beber. El té que esperabas que terminara. Por un momento, ninguno de los dos habló. Desde el comedor, la voz de Vanessa se escuchaba quejándose de las facturas del hospital y de los médicos incompetentes de urgencias. Incluso si eso fuera cierto, dijo finalmente Sofía, que no lo es, ¿por qué pensarías que yo haría algo así? Porque querías que estuviera incapacitado, lo suficientemente enfermo como para faltar al trabajo varios días, lo suficientemente enfermo como para necesitar cuidados, lo suficientemente enfermo como para depender de ti. Eso es una locura. ¿Lo es? Porque mientras yo se suponía que debía estar vomitando e indefenso, ¿qué planeabas hacer? ¿Revisar mis archivos? ¿Acceder a mi computadora? ¿Quizás pedirle a Vanessa que te ayudara a revisar mis registros comerciales? La expresión de Sofía cambió. Seguía negando, pero de forma distinta, como alguien que ha sido atrapado en una mentira menor y trata de no admitir una más grande. Nunca te haría daño, dijo, pero sí me drogarías. No drogué a nadie. Entonces explica la Zen. No puedo explicar algo que no sucedió. Nos quedamos mirándonos a través de la isla de la cocina. 8 años de matrimonio reducidos a esto, un resultado de laboratorio y 2 personas que ya no confiaban la una en la otra. Quiero que te vayas, dije. Esta también es mi casa. Quiero que hagas una maleta y te quedes en otro lugar mientras averiguo qué es lo que realmente estabas intentando hacer. No puedes echarme de aquí basándote en una teoría paranoica. Puedo pedirle espacio a mi esposa después de que intentó envenenarme. La mayoría de la gente consideraría eso razonable. Sofía agarró su bolso y las llaves del auto. Me voy a quedar con mi madre. Cuando entres en razón, puedes llamarme y pedirme disculpas. Se fue sin hacer una maleta, como si ya hubiera estado planeando irse. Vanessa, aún recuperándose en la habitación de invitados, gritó preguntando a dónde iba Sofía. Le dije que tenía que hacer unos mandados. Vanessa aceptó esa explicación y volvió a mirar su teléfono. Pasé la noche solo, preguntándome qué otras sorpresas estaría planeando mi esposa. La mañana del miércoles hice algo que nunca antes había hecho. Revisé las pertenencias personales de Sofía, sus cajones, su armario, su escritorio en nuestra oficina de casa. Me sentía como un criminal, pero necesitaba entender qué había estado pasando en mi propia casa. En el cajón inferior de su escritorio, debajo de formularios de impuestos viejos y garantías vencidas, encontré una carpeta etiquetada como Información del laboratorio de Vincent. Dentro había fotocopias de mi licencia comercial, pólizas de seguro, contratos con clientes y estados financieros, documentos que nunca le había dado, documentos que habría tenido que sacar de mi archivador cerrado con llave en el laboratorio. También había correos electrónicos impresos, conversaciones entre Sofía y alguien llamado James Morrison, de una empresa llamada Trellix Analytics. Los asuntos de los correos eran variaciones de oportunidad de adquisición y consolidación de laboratorio pequeño. Leí cada correo 2 veces. James Morrison trabajaba en desarrollo empresarial. Su empresa se especializaba en comprar pequeños laboratorios independientes e incorporarlos a redes más grandes. Ofrecían paquetes competitivos a los propietarios que querían dejar atrás el estrés de operar por su cuenta. Sofía le había estado proporcionando información detallada sobre mi negocio. Listas de clientes, cifras de ingresos, inventarios de equipos, detalles de ubicación. Incluso había incluido fotografías del interior del laboratorio y copias de mis estados financieros más recientes. A cambio, James la había estado asesorando sobre cómo animarme a considerar la venta. Le sugirió crear presión situacional que hiciera que la independencia pareciera menos atractiva. Le recomendó que familiares expresaran preocupación por mi estabilidad financiera. Incluso le proporcionó puntos de conversación sobre los beneficios de trabajar para una organización más grande. El correo más reciente tenía fecha del viernes pasado, 3 días antes de que Sofía me preparara el té. James:
Si sigue resistiéndose a los argumentos lógicos, tal vez debas crear una situación donde se sienta vulnerable o dependiente. Nada dañino, obviamente, pero algo que demuestre lo difícil que es manejar todo solo. A veces la gente necesita experimentar sus limitaciones antes de aceptar ayuda. Sofía. Entiendo. Creo que sé cómo manejarlo. James. Recuerda, el objetivo es que él nos contacte voluntariamente. Si siente que la idea de vender fue suya, todos ganan. Tu comisión será de $25,000 una vez que se complete la transacción. $25,000. Mi esposa había sido pagada para sabotear mi negocio y manipularme para venderlo. Fotografié cada documento con mi teléfono y luego llamé a mi abogada, Patricia Young, para agendar una cita de urgencia esa misma tarde. Patricia leyó los correos y negó con la cabeza. Esto es espionaje corporativo. Posiblemente fraude. Sin duda es causa suficiente para divorcio, si quieres ir por ese camino. ¿Y el envenenamiento? Eso es más difícil de probar. La intención es complicada. Podría alegar que lo de la hoja de Zen fue un accidente, pero combinado con estos correos, establece un patrón de daño deliberado. ¿Qué debería hacer? Documenta todo. Cambia todas tus contraseñas y códigos de acceso. Mueve tus archivos de negocios importantes a un lugar seguro. Y no la dejes volver a entrar a la casa hasta que resolvamos las implicaciones legales. Esa noche cambié cerraduras y contraseñas. También llamé a mis 3 clientes más importantes y les advertí que alguien podría contactarlos diciendo representar mi negocio. No mencioné a Sofía por nombre, pero dejé claro que cualquier conversación sobre adquisición debía pasar directamente por mí. El jueves por la mañana, Vanessa finalmente se sintió lo suficientemente bien como para irse. Me abrazó al despedirse y me agradeció por haberla cuidado tan bien durante su intoxicación alimentaria. También mencionó que esperaba que Sofía y yo pudiéramos resolver nuestros problemas de comunicación. Sonreí y le dije que estaba seguro de que todo se resolvería pronto. Después de que Vanessa se fue, me senté en mi casa vacía y planifiqué mis siguientes pasos. El viernes por la mañana, llamé a James Morrison de Trellix Analytics. Señor Morrison, habla Vincent Hayes. Entiendo que ha estado interesado en mi laboratorio. Hubo una pausa. Señor Hayes. Sí, he estado esperando hablar con usted. Su esposa mencionó que podría estar abierto a discutir una posible asociación. ¿Eso dijo? Indicó que estaba considerando sus opciones, buscando formas de reducir el estrés de la operación independiente. Bueno, acertó en lo del estrés. Manejar un negocio pequeño puede ser abrumador, especialmente cuando no puedes confiar en las personas más cercanas a ti. Otra pausa. Lamento oír eso. Las relaciones comerciales pueden ser difíciles. Las personales también. Pero me alegra que haya llamado. Creo que es momento de tener una conversación directa sobre su interés en mi empresa. Excelente. Me encantaría organizar una reunión. ¿Está disponible a principios de la próxima semana? En realidad, pensaba que deberíamos reunirnos hoy. Esta tarde, si es posible. Estoy ansioso por avanzar rápidamente. Eso parece algo repentino. Mi esposa dejó claro que el tiempo es un factor. Algo sobre demostrar mis limitaciones y crear presión situacional. Usted sabe cómo funcionan estas cosas. La línea quedó completamente en silencio. Señor Morrison, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. Creo que puede haber una confusión sobre mis conversaciones con su esposa. Ninguna confusión. Leí los correos. Cada uno. Incluidos los que hablaban de mi comisión de referencia y de ayudarme a experimentar mis vulnerabilidades. Señor Hayes, creo que ha malinterpretado. Lo entendí perfectamente. Le pagó a mi esposa para sabotear mi negocio y manipularme para que vendiera. La asesoró sobre cómo crear situaciones de presión. Incluso sugirió que me hiciera sentir dependiente y vulnerable. Eso no es exactamente. La pregunta ahora es si quiere tratar conmigo directamente o si prefiere explicar sus prácticas comerciales al fiscal general del estado. El espionaje corporativo es un delito grave en Washington. James se aclaró la garganta. Quizás deberíamos hablar en persona. Creo que sería lo más sabio. Acordamos reunirnos a las 2:00 en una cafetería del centro. Pasé la mañana preparándome. Imprimí copias de todos los correos electrónicos y de los documentos empresariales que Sofía había robado. También redacté una declaración escrita detallando el incidente del envenenamiento y su conexión con el plan de adquisición. A las 2:00 en punto, James Morrison entró en la cafetería.
Era más joven de lo que había imaginado, quizá 30 años, llevaba un traje caro y un maletín de cuero. Se veía nervioso. «¿Señor Hayes?» «Vincent, por favor, tome asiento». Se sentó frente a mí y comenzó a hablar de inmediato. Quiero aclarar que Trellix Analytics opera completamente dentro de los límites legales. Adquirimos negocios mediante negociaciones legítimas. No participamos en espionaje industrial ni fomentamos actividades ilegales. Interesante porque tengo documentación que sugiere lo contrario. Le deslicé una carpeta por la mesa. James la abrió y leyó durante varios minutos. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página. «Estos correos están sacados de contexto», dijo finalmente. «¿Y qué contexto convierte el espionaje corporativo en algo legal? Nosotros nunca instruimos a su esposa para que quebrantara la ley. La instruyeron para que robara mis registros empresariales y me manipulara hasta dejarme en un estado vulnerable. En la mayoría de jurisdicciones, eso se considera fraude y conspiración». James cerró la carpeta. «¿Qué es lo que quiere?» «Quiero que se mantengan alejados de mi empresa. Quiero que cese todo contacto con mi esposa. Y quiero que entienda que si me entero de que Trellix está apuntando a otros propietarios de pequeños laboratorios en esta región, me aseguraré de que las autoridades competentes conozcan sus métodos. ¿Y a cambio?» «A cambio, no presentaré cargos criminales hoy». James se levantó. «Esta conversación nunca ocurrió. Al contrario», le dije, «esta conversación es la razón por la que nada más ocurrirá». Se fue sin decir adiós. El lunes por la mañana, Sofía volvió a casa. Entró a la cocina como si nunca se hubiera ido, se sirvió un café y se sentó en la misma mesa donde, 8 días antes, había intentado envenenarme. «Creo que necesitamos hablar», dijo. «Creo que ya hablamos suficiente». Coloqué la carpeta de correos electrónicos sobre la mesa entre nosotros. Sofía la miró, pero no la tocó. «Esas son comunicaciones privadas», dijo. «Entre tú y James Morrison, sobre vender mi negocio por $25,000. Abrió la carpeta y hojeó las páginas. No hubo sorpresa en su rostro. Tampoco vergüenza. Solo cálculo. «Revisaste mis cosas personales. Tú revisaste mis archivos de trabajo. Fotografiaste mi laboratorio. Copiaste mis contratos con clientes. Robaste 8 años de mi trabajo e intentaste venderlo a extraños. Intentaba ayudarte. ¿Envenenándome? Nunca envenené a nadie. Extracto concentrado de hoja de zen, suficiente para causar un fuerte malestar gastrointestinal, diseñado para enfermarme, hacerme dependiente y vulnerable, tal como James lo sugirió». Sofía cerró la carpeta. «No puedes probar intención. Puedo probar conspiración, espionaje corporativo, robo de documentos comerciales y tentativa de agresión con una sustancia peligrosa. Ningún fiscal aceptaría ese caso». «Tal vez no, pero la Junta Estatal de Licencias estaría muy interesada, también mi aseguradora, también el Departamento de Cumplimiento Corporativo de James Morrison». Ella se puso de pie. «¿Qué quieres, Vincent?» «Quiero que firmes los papeles del divorcio, que renuncies a cualquier derecho sobre mi negocio o sus activos. Quiero que te mudes permanentemente». «¿Y si me niego?» «Entonces presento cargos criminales y demandas civiles, y me aseguro de que todos en esta industria sepan lo que hace Trellix Analytics con los pequeños empresarios». Sofía caminó hacia la ventana y miró nuestro jardín. 8 años de matrimonio. 2 años planeando mi destrucción. 10 minutos de consecuencias. Necesito tiempo para encontrar dónde vivir. Tienes hasta el viernes. Eso no es suficiente. Fue suficiente para planear la destrucción de mi vida. Debería ser suficiente para comenzar a reconstruir la tuya. Sofía se mudó el jueves. Se llevó su ropa, sus libros y su coche. Dejó todo lo demás, incluida la cafetera que nunca había espumado la leche según las exigencias de Vanessa. Firmé los papeles del divorcio el mes siguiente. Sofía no impugnó nada, ni pensión, ni división de bienes, ni obligaciones continuas. Quería que la disolución fuera lo más silenciosa posible. Supe por conocidos en común que se mudó a Seattle y consiguió trabajo en un gran hospital. Enfermería corporativa, beneficios, estabilidad y respeto de personas que no sabían nada sobre sus negocios paralelos. James Morrison me envió una carta formal afirmando que Trellix Analytics no buscaría más oportunidades de adquisición en el este de Washington. También incluyó un cheque por $25,000 con una nota que decía que representaba honorarios de consultoría previamente pagados, devueltos debido a servicios no prestados.
Deposité el cheque y usé el dinero para actualizar mi espectrómetro de masas. 6 meses después, mi negocio estaba más fuerte que nunca. Se había corrido la voz sobre mi discreción al manejar asuntos delicados. Agencias de seguridad comenzaron a enviarme casos más complejos. Una farmacéutica me contrató para verificar la pureza de sus materias primas. Estaba más ocupado que nunca. Una tranquila mañana de domingo en marzo, me hice un café y me senté en mi cocina. La misma cocina donde Sofía me había entregado un té envenenado con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor. La misma mesa donde la había confrontado con la evidencia de su traición. Pensé en la confianza dentro del matrimonio y en el precio de la independencia. Pensé en lo cerca que estuve de beber ese té, y en cómo todo pudo haber terminado de forma muy distinta. Pero sobre todo, pensé en lo bien que se siente despertar en una casa donde nadie está planeando destruirte. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a ser una víctima.